Estamos de regreso con todos ustedes y vamos ahora a platicar de las prioridades. Yo no puedo ni siquiera terminar de hacer la lista, Rafael, de la cantidad de ocupaciones o preocupaciones que debe tener un presidente electo y un presidente como Mauricio Funes, que recibe un país como lo recibe, en unas circunstancias en las que lo recibe, con un equipo de trabajo como el que le rodea, con un partido como el que lo propuso de candidato y luego lo votó y lo llevó a la presidencia de la República. Es decir, tiene muchas complejidades, ¿no? La configuración de la Asamblea es otro tema que debe estarle también preocupando. En medio de todas esas preocupaciones y ocupaciones, ¿cuál debería ser la prioridad en este momento? Bueno, no puede haber una sola prioridad, pero indudablemente que la prioridad, si él tiene en mente muy claro, y yo me imagino que sí, qué tipo de gobierno quiere hacer, cuál va a ser el norte, cuál va a ser el rumbo, cuál va a ser el puerto al que él quiere llegar, tiene que estar clarísimo de cómo de por dónde va a llegar y quiénes lo van a acompañar en eso. Ese es, a la par de las urgencias y a la par de las reuniones de todos los días y a la par de los millones de amigos que salen para querer estar cerca, de los nuevos amigos que salen para quererse meter, de los que ahora son amigos de Mauricio y antes eran enemigos, de la gente de su partido que quiere imponerle agendas. Él tiene que estar muy claro de cuál es el rumbo, porque una vez que se fija el rumbo, una vez que se tiene claro el norte, una vez que se mira el bosque y no se ven los árboles, pues todo lo demás es bastante más fácil. En la configuración con su equipo estratégico, diría yo, con los 4, 5 o 6 cerebros más cercanos a él, que algunas señales dan, y bueno, el rumbo del barco es este, es el rumbo económico, este es el rumbo social, este es el rumbo de reformas institucionales, la transparente, que no me gusta la palabra, pero se utiliza mucho, el transparentar la función pública. Esta es la manera en que le vamos a quebrar el espinazo a todos los sectores monopólicos de la economía. Cómo voy a manejar el tema de las reivindicaciones sociales que la gente espera de mí sin decepcionarlos. Cómo voy a hacer como ha hecho Obama, que no le ha temblado el pulso para cambiar el discurso de campaña al discurso a las acciones del presidente una vez sentado en la silla, porque es un hombre sensato y ha sabido escuchar. Eso es lo primero que tendría que hacer. Si él tiene una agenda de 14 o de 15 o de 16 horas diarias, que no me extrañaría que así fuera, debería de poder encontrar el tiempo para tener esas 2 horas diarias y discutir con su equipo, si es que no lo ha hecho todavía, cuál es el rumbo que realmente va a tomar. Y dentro de ese rumbo, pues podemos decir, hay como 3 alternativas claras, ¿verdad? La primera es, vamos a ir por este rumbo al socialismo revolucionario que el Frente ha pregonado por mucho tiempo. El discurso que hemos oído de Mauricio Funes es: yo no voy a hacer ese tipo de gobierno, no voy a ser pro Chávez ni anti Estados Unidos, ni voy a ser comunista, voy a respetar la empresa privada, es decir, la propiedad privada, voy a respetar la democracia, es lo que hemos oído de él. Apartamos que ese va a ser su rumbo, el de Mauricio Funes por lo menos. Hay otros 2 rumbos, o una serie de grises en medio de, bueno, vamos a hacer, aunque le va a costar decirlo, porque eso le podría costar simpatías adentro de la gente que lo llevó, vamos a hacer una economía social de mercado, que es lo que esperarían de los gobernantes de izquierda exitosos en el mundo. Una economía social de mercado de verdad, en donde lo que tiene que hacer es lo que no se ha hecho, lo que tiene que hacer es las correcciones adecuadas, lo que tiene que hacer es profundizar en la democracia, como tú dijiste, lo que tiene que hacer es ver cómo funciona realmente el Estado de Derecho, lo que tiene que hacer es ver cómo se crece con equidad, lo que tiene que ver es cómo salud y educación, que son 2 cosas muy importantes, educación que camina bien, salud que tiene una reforma pendiente con un gremio muy difícil, se vuelve una prioridad en su gobierno, como los programas, que esto es muy importante, como los programas contingentes para paliar la crisis se llevan al mismo tiempo que no deja de pensar en el largo plazo, porque no puede un gobernante que encuentra un país en crisis, como todos los gobernantes que están entrando en el mundo, encuentran un país en crisis y no puede pensar solo en la crisis. Cuando uno está en crisis, a la par de la crisis, tiene que estar pensando en la estrategia de largo plazo y en cómo va a hacer crecer este país. ¿Cómo va a sacar a la gente de la pobreza de este país? Creciendo. ¿Cómo va a crecer? Pues tiene que ver cuáles son los motores de la economía que va a impulsar, porque son otros, estamos en un cambio de época.
eso lo tiene que llevar pensado a la par. ¿Cuántas horas de su día le tiene que dedicar a eso? Algunas. Y posiblemente son gabinetes diferentes. El gabinete de crisis es uno, el gabinete de pensadores de largo plazo es otro, el gabinete de políticas sociales es otro. Y no es insano dividirlos. Yo he visto trabajar eso con mucho éxito en algunos gobiernos. Pero bajo esa perspectiva, aparentemente, por lo que se ha logrado filtrar y conocer de la semana pasada, pareciera ser que Mauricio Funes ha llegado a un acuerdo con el FMLN y parece le han dejado colocar a personas de su confianza y cercanía en la parte económica del país. Se habla de Carlos Cáceres para el Ministro de Hacienda, del doctor Dada para el Ministerio de Economía, y en fin, ya se confirma a Carlos Acevedo como uno de los miembros del Gabinete Económico, Alex Segovia como secretario técnico, y así varios nombres cuya experticia está en el área económica, aparentemente van a estar en el gabinete del presidente Funes. ¿Esto le da margen de maniobra a él y tú tienes la misma percepción? Pensando un poco en las prioridades, porque lo decía un poco Rafael, que gran parte del esfuerzo tiene que estar dedicado a esa parte, ¿no? Al manejo de la crisis y a la parte económica, y ahí parece el presidente Funes ha logrado sí poner gente de su confianza. Bueno, yo creo que ahora está justamente el momento de las negociaciones más fuertes en esa dirección. Retomando la pregunta, yo te diría, tiene que poner su tiempo en estrategia, construcción de equipo y asegurar un financiamiento básico, ¿verdad? Dada la situación en que está el país, y lo tiene que repartir en eso. La estrategia es muy importante. Es decir, yo creo que incluso plantear algunas reformas del Estado van a estar en función de una estrategia, ¿verdad? La otra vez comentábamos que probablemente uno de los esfuerzos más grandes que va a tener que hacer Mauricio Funes y a este gobierno es justamente en tratar de resolver el problema de la desarticulación de las instituciones del mismo gobierno, es decir, pasar a un gobierno mucho más articulado, ¿verdad? Pero en fin, para hacer eso, ¿verdad? Ahora creo que el tiempo va a ser trabajar precisamente los puntos centrales de la estrategia y de las políticas públicas, y lo otro es construir el equipo, y construir el equipo supone una gran negociación. Es decir, es natural que haya una negociación entre Mauricio Funes y el Frente, y entre probablemente Mauricio Funes y otros sectores, ¿verdad? O grupos que lo han acompañado y que ahora evidentemente están pujando por tener algún tipo de representación o presencia en el gabinete. Y yo creo que es natural que eso se tome también su tiempo. ¿Cómo va a quedar finalmente el gabinete? Yo creo que los dos actores principales en esta negociación son sin duda el Frente y Mauricio Funes, y yo creo que si logran ponerse de acuerdo en los aspectos centrales de políticas y en los perfiles que se necesita para ocupar ministerios, digámoslo de alguna manera, es secundario si el que ocupa un cargo es del Frente o no, siempre y cuando tenga el perfil para hacer eso bien. Yo también insisto mucho en esto, ¿verdad? Porque no se trata de que el 40% tiene que ser del Frente o el 50%, no es un tema de porcentajes mecánicos, es un tema de una presencia que también tiene que ser cualitativa. Y para mí, el tiempo que se lleven para negociar un buen equipo de gobierno es fundamental y es un ahorro de tiempo y de conflictos posteriores.